Perfecto, hermanos. Yo sé que yo soy de voz estridente, así es que me oigo bastante bien. Si de repente me oyen que estoy hablando más fuerte, háganle, bájale poquito. Intentaré controlar mi volumen de voz. Entonces, hermanos, la verdad es de que desde el estudio, hermanos, le dije a mi hermano Pablo, gracias a Dios por tu vida, le dije, me los dejaste listos. Y después de estar escuchando todo lo que cantamos, dije, no cabe duda, el Señor usa en gran manera a todos nuestros hermanos que participan en el culto, que vienen, ensayan, a los hermanos que no están aquí, pero que programan todos los cultos. El Señor les guía, sin duda, sin lugar a duda, para la edificación de nuestras vidas. Pero ya no quiero tardarme más porque hay mucho que decir y poco tiempo. Así es que le voy a invitar a que vaya a la Biblia en el último libro, en el capítulo número 17 del libro de Apocalipsis, porque hoy vamos a abarcar toda esta sección. Apocalipsis 17, y cuando lo localice le invito a que se ponga sobre sus pies. Perfecto, si ya la tiene, déjeme solamente ver que traiga el volumen apagado. Va a hacer que llame a alguien, hermanos, y va a ser una tristeza. Muy bien, si ya tiene Apocalipsis 17, le invito a que usted me acompañe en la lectura del texto de la palabra del Señor. Ustedes disculpen, dice de la siguiente forma: y uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y habló conmigo, diciendo: ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Y me llevó en el espíritu a un desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús, y al verla me asombré grandemente. Y el ángel me dijo: ¿por qué estás asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que viste era y no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver a la bestia que era y no es y que vendrá. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. Y la bestia que era y no es el 8º rey, y es uno de los 7, y va a la destrucción. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados escogidos y fieles. Y me dijo: las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste y la bestia, estos odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán en fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito. Que tengan ellos un propósito unánime y den su reino a la bestia que hasta que las palabras de Dios se cumplan. Y la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Pueden tomar sus lugares, hermanos, pueden tomar sus lugares. Como usted puede apreciar,
vamos a seguir con Apocalipsis y ya no nos vamos a detener, porque tenemos ya programado lo que vamos a estar enseñando en las siguientes semanas y meses. Pero hoy nos vamos a detener en un texto que es sumamente impresionante. Si usted acaba de leer y dice, no lo podemos volver a leer, créame que yo lo leí muchas veces durante estas semanas, y es un texto que es ciertamente demandante, pero que una vez que lo logremos estudiar veremos que es claro. Cuando Juan escribe el libro del Apocalipsis y llega al capítulo 17, va a decirle lo siguiente a la iglesia. Juan le dice a la iglesia que Dios juzgará y desaparecerá al mayor culto idolátrico que existirá sobre la tierra. Usted y yo tenemos que tener presente siempre esto en mente. El libro de Apocalipsis anuncia cosas que están por venir. Es un libro profético, el libro profético del Nuevo Testamento. Entonces, no es incorrecto que cuando nosotros nos sentemos a leer, sepamos que son cosas por venir. Y entonces en este texto, Juan en Apocalipsis 17, le dice a la iglesia que Dios juzgará y va a desaparecer al mayor culto idolátrico que existirá sobre la tierra. El capítulo 17 y el capítulo 18, hermanos, son un paréntesis y se van a centrar en un solo aspecto: el juicio que nuestro Dios ha emitido contra Babilonia. Pero cuando leemos Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18, encontramos una diferencia. En Apocalipsis 17 se habla o se enfatiza a un sistema religioso que impondrá el anticristo, la bestia, sobre toda la faz de la tierra. Y el juicio de Apocalipsis 17 ataca a ese culto religioso que será de carácter, hermanos, universal. Así es que la descripción que usted y yo leímos en Apocalipsis 17 simplemente es aterradora, es pavorosa. Es ensordecedor lo que va a ser este culto religioso en la tierra cuando sea establecido. Por eso es que el apóstol Juan, cuando lo ve el ángel, dice: ¿estás sorprendido? Sí, está sorprendido. El ángel vio a Juan sorprendido, y usted y yo vamos a analizar y vamos a estudiar el por qué. Ya vimos hasta hace 8 días que cuando llegamos a Apocalipsis 16, la tierra simplemente quedó devastada. La mitad de la población del mundo fue muerta, ya no existe. Y este paréntesis se está dando en ese momento. En este momento del derramamiento de las copas de Apocalipsis 16 se da esto también. Por eso es un paréntesis. Usted y yo vimos que la última copa hace mención a la batalla del Armagedón. Bueno, y creo que le debiésemos cambiar el nombre. ¿Cuál batalla, hermanos? Ni batalla va a haber. Al encuentro, en el encuentro del Armagedón, donde el Señor sale triunfante. ¿Cuál batalla, hermanos? No va a haber batalla, ya lo veremos en unas semanas. No va a haber batalla. Pero es importante observar que cuando está pasando todo esto, el derramamiento de las 7 copas, los últimos 7 juicios, entonces acontece también esto. Por eso es que el texto inicia diciendo de la siguiente manera: y uno de los 7 ángeles que tenía, ayúdame, ¿qué? Las 7 copas, refiriéndose a uno, ni siquiera lo distingue. ¿Ya se percató? No dice el nombre, no dice quién es, simplemente menciona: y uno de esos 17, y uno de esos ángeles, uno de esos 7 ángeles que derramó las copas, se acercó y vea lo que dice: y uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, vino y habló conmigo. Y es curioso porque si usted dice, bueno, es muy gráfico, es muy claro, sí, pero en el idioma original se observa algo que no vemos nosotros. Hay urgencia, ven rápido. Es necesario que te traiga, porque es necesario que observes el veredicto, la ejecución que se va a realizar sobre alguien. ¿Sobre quién, hermanos? Se va a realizar sobre la ramera que está sentada sobre muchas aguas. Ahora, aquí es necesario que usted y yo nos detengamos un momento,
Porque si usted y yo empezamos a leer de forma literal, cuando escuchamos e identificamos en nuestra mente a una ramera, pues podríamos asociar esto con una mujer que trabaja en la calle, usted sabe, ¿ok? Pero no se refiere a esto. Juan no está refiriéndose en un sentido literal. Sabemos que el género apocalíptico utiliza figuras para expresar ideas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no está refiriéndose a una mujer que trabaja en la calle. No, cuando entonces Juan menciona que ve a una ramera, dice, y uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas vino y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Una lectura natural del texto nos va a permitir observar que esta gran ramera tiene un nombre. ¿Sí lo leyó? ¿Sí? Vaya conmigo, por favor, al verso número 5. ¿Quién es esa gran ramera? Babilonia. Babilonia la grande. Es la ciudad. Bueno, yo le dije que los capítulos 17 y 18 son un gran paréntesis. El juicio sobre la ciudad está en el capítulo 18, pero aquí se asocia la gran ramera con Babilonia. ¿Por qué razón? Porque en Babilonia va a surgir todo el culto idolátrico que ha imperado y que se ha transmitido a través de la historia de la humanidad. Usted y yo eso lo sabemos claramente. Le voy a invitar a que haga memoria. Hace 8 días el pastor inició la predicación de Apocalipsis 16 recordándonos que en Babilonia fue fundada por un hombre llamado Nimrod, vigoroso cazador, ¿no? Delante de Jehová, que confronta al Señor. Y este hombre construyó junto con el pueblo una torre, un zigurut, una pirámide, hermanos. Y eso fue transmitido. Y en las partes altas se adoraba y se buscaba ¿a quién, hermanos? A las deidades, Sigurat. Entonces, no es de extrañarse, hermanos, que usted va a Egipto y ve ¿qué? Va a Indonesia y ve. Va a Teotihuacán y ve. Va a la región del sureste y ve. Y va a Sudamérica y ve. Ahí está. Y yo sé que algunos historiadores nos podrían decir, te equivocas, hay diferencia de tiempo. Hermanos, todo eso se transmitió desde Babel. ¿Está de acuerdo? Y Babilonia tiene un carácter muy especial. Entonces, a la gran ramera se le asocia con Babilonia porque es el sistema religioso establecido por el anticristo. Y vamos a afirmar, le voy a explicar por qué afirmo esto. Bueno, primero, hermanos, se utiliza la palabra que a nosotros se nos traduce como ramera, también traduce la palabra fornicación. Se utiliza la misma raíz. Ramera se traduce de porneis y fornicación de porneia. ¿Ya le sonó? Pornografía. ¿Está de acuerdo? Todas esas palabras tienen una misma raíz, pero no habla de una fornicación física. No habla de eso. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere a la unión que en el Antiguo Testamento se le daba al culto idolátrico con la que, hermanos, con la fornicación, y así se le nombra a la idolatría. Ustedes han sido infieles y se han ido tras dioses ¿qué? Ajenos y han fornicado tras ellos. ¿Ya me comprende? Es a eso a lo que se refiere. Entonces, cuando hablamos de la gran ramera, no es una mujer de forma literal, sino es una forma figurada que está describiendo al sistema, a la religión basada en la idolatría y en la apostasía que establecerá el anticristo cuando esté sobre la tierra. Ahora es muy curioso. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué no los une la política? Hermanos, nada más ve a México. Es entendible, ¿no, hermanos? Lo que es muy claro para uno no es muy claro para la otra persona. La política no va a unir personas. No va a unir las personas, los gustos. Pero lo que sí va a lograr unificar a toda la gente de todo ese tiempo, ¿sabe qué es?
la fe. Tenga en mente esto. Le invito a que recuerde Apocalipsis 16. El mundo quedó devastado. No hay nada, no hay gente, está todo mal. Y van a voltear a ver a un hombre con características muy peculiares y muy especiales. Y de ahí él va a afianzarse, de ahí él va a tomar fuerza. Así es que observe, vea lo que dice Isaías 23:17, hablando de Tiro. Y acontecerá, 23:17 de Isaías, y acontecerá que en el fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro, y volverá y comerciará, y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Ahí se utiliza esto para hablar del comercio y del intercambio cultural y religioso que tenía Tiro con otros lugares, con otras naciones. Pero vean lo que dice Nahum al pueblo de Israel, a Nínive, perdón: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y rapiña. Nahum 3, capítulo 3, versículo 1 y 4. Sin apartarte de pillaje, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera, que hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Y más adelante en el verso 7 dice: ese es Nínive. Todo pueblo idolátrico se le asociaba con una ramera. Su religión es una ramera porque pervertía el corazón del hombre. Sí queda claro, hermanos. Ahora ya sabemos entonces que la gran ramera aquí no es una mujer. ¿Es quién? Es un sistema religioso. Pero ahora acompáñeme, porque dice que esta gran ramera está sentada ¿sobre qué? Sobre muchas aguas. Está sentada sobre muchas aguas. ¿A qué se refiere con eso? Mire, lo bello de leer así el texto y de poderlo estudiar completo es que el versículo 15 nos dice cuál es la interpretación. ¿Cuál es la interpretación de las muchas aguas? Acompáñeme, ahí está muy claro. Y le dijo el ángel a Juan: las aguas que viste donde se sienta la ramera son ¿qué? Pueblos, ¿qué más? Multitudes, naciones y lenguas. En la Biblia de las Américas, ¿no? Porque así coincidimos, ¿no? En la Biblia de las Américas dice: estas muchas aguas, ¿quiénes son? Multitudes, naciones, lenguas, son pueblos. Hermanos, este sistema religioso va a estar establecido ¿sobre quién, hermanos? Sobre todos los que habiten en ese mundo, en ese momento. Observe, escuche lo que dice John MacArthur al respecto. Menciona lo siguiente: así como la orgullosa capital del imperio babilónico se asentó junto a las muchas aguas, también lo hará la babilónica ciudad ramera del futuro. Pero no solamente porque será algo literal. Usted y yo, hermanos, sabemos en dónde fue fundado Babilonia: entre dos ríos importantes. ¿Cuáles son, hermanos? Tigris y Éufrates. ¿Y por qué se asentaban sobre muchas aguas? Pues para tener provisión ¿de qué, hermanos? De agua. Pero aquí, no solamente en ese momento, probablemente si se funda nuevamente la Babilonia, la ciudad, será en un lugar así. Pero lo que es importante mencionar, que para el capítulo 17 lo que apunta es que el sistema religioso estará establecido sobre todos. Sobre todos. Todos lo aceptarán. La gran mayoría lo aceptará. Solo aquellos que no son ¿qué? Aquellos que son hijos de Dios, han creído en Cristo en medio de la tribulación, no lo seguirán. Todos los demás estarán detrás de ese sistema religioso. ¿Se puede imaginar tal atrocidad? Hoy, hermanos, hay cultos que son escalofriantes, son increíbles, como el hecho de que los hindúes quemen mujeres, señoritas, en tributo a sus dioses. Hace poco me enteré por una compañera que vivía acá en los Dinamos. Y me dice: Isaac, si subieras y vieras cuánto trabajo de brujería hay en los ojos de agua, ahí enterrados. Dice: ¿y sabes qué es lo peor de todo? Que me he enterado de gente cercana que arriba han hecho rituales satánicos y han sacrificado incluso gente. Cosas abominables. Bueno, pues estoy seguro por lo que estudié que lo que hemos visto hoy se va a quedar corto. Observe por qué le digo esto. Dice que este sistema se establecerá en todo este lugar. Pero lo que es impresionante
Y lo que dimensiona su impacto es lo que dice el verso 2. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino ¿de qué? De su inmoralidad. Nos dice que los reyes de la tierra, en este tiempo casi no hay reinos, pero entendemos que hay gobernantes, hay quienes, dirigentes, presidentes. En ese momento, todos estos gobernantes también van a cometer actos inmorales, practicando la adoración de este culto que Satanás va a establecer a través del falso Mesías, del anticristo. Ellos van a participar. ¿Por qué razones? Pues mire, independientemente si es por convicción, por conveniencia, por cuestiones políticas, económicas, como lo hemos visto, lo van a seguir practicando hasta Apocalipsis 16, pues ellos van a participar, les va a ser conveniente y van a participar. Pero uno podría decir, bueno, los gobernantes, pero ¿ya vio también quiénes? Observe. Y también los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Los moradores de la tierra. Y esta es una descripción, sí, podríamos decir, esta es una descripción para mencionar a todas aquellas personas que no han aceptado la fe en Cristo, que vivirán en ese tiempo. Pero cuando se habla de moradores de la tierra, constantemente se apunta o se refiere a todos aquellos que son incrédulos. Así se les reconoce, así se les distingue. ¿Desde dónde? Desde el Antiguo Testamento, los moradores de la tierra. Y estas personas, grandes, pequeños, hombres, mujeres, todos lo seguirán. Todos aquellos que no han nacido de nuevo y no han aceptado el evangelio, toda gente incrédula participará. Y dice el texto, no solamente ello, sino que fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Van a entrar, literalmente, van a entrar en un estado de embriaguez. Es decir, van a caer fácilmente ante la seducción de la ramera. Va a ser sencillo controlarlos. Ese va a ser el sistema religioso impuesto por el anticristo. ¿No le parece curioso? Vean lo que dice Apocalipsis 13:8. ¿Por qué será fácil? Bueno, porque dice 13:8 de Apocalipsis: adoraron al anticristo todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Por qué? Porque ellos van a ser testigo que este hombre va a recibir una herida mortal. Algunos dicen, es literal, va a morir y después va a resucitar. Otros dicen, va a fingir su muerte y su resurrección. Y después lo van a seguir. Dicen, todo se está cayendo a pedazos y este tiene poder de vencer la muerte. Vamos tras él. Y lo van a seguir y se va a apoyar del culto religioso que establezca. Hermanos, cuando oímos del ecumenismo y que se hace un esfuerzo enorme porque todas las fe se unan, no nos debiese sorprender. Pero tampoco quiere decir que tengamos que participar. Nosotros tenemos que permanecer firmes en nuestra fe, fieles a nuestros principios bíblicos, y tenemos que seguir predicando el mismo evangelio. Las doctrinas no son negociables. Y este hombre, esta persona, va a establecer todo un culto que va a engañar y que va a embriagar, va a hacer perder los sentidos a la gente de ese tiempo. Pero observe, verso 3: y me llevó en el espíritu a un desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Los siguientes versos van a describir a la gran ramera, pero tiene un paréntesis acerca de quién es la bestia. Nos va a dar indicios de cómo identificar a la bestia. Ahora, tranquilo, ni siquiera saque pluma y lápiz para anotar el nombre, pues no lo vamos a tener. Pero lo que vamos a hacer inicialmente sí es describir, estudiar la descripción de esta ramera. ¿Por qué le menciono esto? Bueno, mire, porque el verso así empieza, el verso 3: y me llevó en el espíritu a un desierto. Lo llevó a un lugar totalmente deshabitado.
Lo llevó a un lugar deshabitado. Oiga, ¿no le parece curioso? ¿No le parece curioso que lo lleve a un terreno desolado para observar las características de la mujer que va a ser enjuiciada? La va a enjuiciar en el desierto y la va a llevar a ese lugar. Y lo primero que observa es que estando en el desierto, vea que la mujer está sentada, dice, vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Vi a la mujer sentada sobre una bestia escarlata. ¿Por qué menciona que está sentada sobre una bestia escarlata? Bueno, lo que podemos entender con esto, de acuerdo a los eruditos, mencionan que el poder de este falso sistema, de este sistema religioso falso, idolátrico, estará sustentado en el poder ¿de quién? De la bestia escarlata. ¿Quién lo va a respaldar? ¿Quién le va a dar auge? ¿Quién le va a dar capacidad de que esto funcione? La bestia escarlata, el anticristo. Pero ¿escuchó? ¿De qué color es la bestia? Escarlata. Ahora siga conmigo. Y esta bestia escarlata está llena de nombres blasfemios, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Pausa. Ahí póngale pausa, porque eso lo voy a explicar más adelante. Pero la bestia es escarlata. ¿Se percató? Ahora, note el verso 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Nuevamente, cuando una palabra se repite en la Biblia, ¿qué hay que hacer, hermanos? Abrir los ojos, poner cuidado. Dice que es escarlata, de color escarlata. ¿Quién me describe qué es el color escarlata? Un rojo, ¿qué, hermanos? Intenso. Esta mujer está de púrpura, vestida de un color que solamente utilizaban ¿quiénes, hermanos? La realeza, la gente de una clase social y con autoridad y poder. El púrpura era utilizado por gente noble, pero ¿qué cree? También el color escarlata. Solo que al estar vestida de escarlata, expresa que será una persona poderosa, además de real, será pecaminosa y sangrienta. ¿Ya oyó cómo va a ser esta fe universal establecida por el anticristo? Va a ser un sistema religioso poderoso, real, que lleva el pecado y que acaba con aquellos que no lo adoptan. Cuando estudiaba esto, hermanos, le voy a decir la realidad. Me detuve un momento para orar y decirle: Señor, todavía ni nacen tal vez esas personas, o tal vez sí, pero a los que les toque estar ahí, yo sé que les vas a dar fuerza. Infúndeles valor, dales fuerza, Señor, por esos que van a estar ahí. Seguramente el Señor lo va a hacer. Pero ¿sabe qué es curioso? Los santos, los hijos del Señor, los creyentes en Cristo, ¿de qué color se visten? De lino blanco, resplandeciente. ¡Qué abismal contraste! Esta mujer vestida de escarlata, este sistema religioso fomenta ¿el qué? El pecado, la maldad. Y es curioso, pero es que no niega su naturaleza, ¿no? Nos dicen: tú no niegas la cruz de tu parroquia. Ese sistema no va a negar quién lo fundó, porque la bestia, el anticristo, está vestida igual que ella. ¿Está de acuerdo? Y después, cuando usted y yo observamos el texto bíblico, también nos dice Apocalipsis 12:13. Mire, lea o escuche. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón que escarlata. Es decir, el dragón, Satanás, es escarlata. El anticristo es escarlata y la gran ramera es escarlata. No niegan su naturaleza pecaminosa, intolerante. Y mire que ellos nos dicen que somos intolerantes, pero los intolerantes va a ser ese sistema en supremacía. Y hoy rasgos de eso ya lo vemos, usted seguramente estará conmigo. Y entonces observamos esto. ¿Sabe? Es impresionante ver lo siguiente. Lo siguiente que dice el texto es: y me llevó en el espíritu a un desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres ¿qué?
blasfemos, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones, de las inmundicias de su inmoralidad. La costumbre de ese tiempo era que una mujer que se dedicara a este oficio, una ramera, se vistiera de forma atractiva. Y aquí la está observando. Utiliza el lenguaje de ese tiempo para mostrar que va a ser atractiva a los ojos ¿de quién? De los moradores de la tierra. Por eso es que usted la ve vestida de púrpura de escarlata, está adornada con oro, piedras preciosas, perlas, pero también dice que tiene una copa en la mano. ¿Sabe por qué tiene una copa en la mano? Porque una de las cosas que realizaban las mujeres de ese tiempo para sacar provecho de sus clientes era ¿qué, hermanos? Embriagarlos, que perdieran total sentido y dejarlos desprovistos, dejarlos sin nada. Y de una manera alegórica, Juan, el ángel le está diciendo a Juan lo que ese sistema religioso va a hacer. Este sistema religioso va a ser atractivo, va a ser llamativo, sustentado en un hombre que aparentemente ha vencido a la muerte, que tiene poderes sobrenaturales. Está dirigido por un falso profeta que también hace milagros. Toda la gente va a ir detrás, va a estar ahí. Y una vez que estén ahí, van a participar de todo ese acto pecaminoso, idolátrico. Se van a alejar irremediablemente de Dios. Recuerde, dijo el pastor Santiago, la puerta se cerró y ya nadie se arrepiente. Y van a estar ahí. Y van a quedar totalmente desprovistos, sin oportunidad. Hermanos, lo que está aquí aturde los oídos y la mente de cualquier persona que ame al Señor. Vea después lo que sigue mencionando el texto. Y tenía en la mano una copa llena ¿de qué? Una copa llena de abominaciones. La traducción literal tiene uno espera, si te sirven una copa, pues un buen vino, una buena bebida, algo que sea con olor agradable y que al probarle uno diga, ah, qué buena cosecha, ¿no? Por decirlo así. Pero esta mujer tiene una copa con abominaciones, literalmente con algo maloliente, que es detestable, hediondo. Así es el culto idolátrico delante del Señor, maloliente, detestable. Y dice que no solamente está llena de las abominaciones, sino de las inmundicias de su inmoralidad. Está llena de idolatrías. Hermanos, no sé cómo van a hacer para unificar un culto universal. Eso será impresionante. Hoy viendo las religiones que hay en el Oriente, el sintoísmo, viendo las religiones que hay en el Oriente, también en la India, con tantas deidades de este lado del mundo, bueno, será algo impresionante. Pero este culto agrupará todo y va a apuntar a las prácticas paganas de los cultos, muy seguramente de la antigüedad. Y ya sabe para dónde voy, ¿verdad? Usted recuerda cómo se adoraba a los antiguos dioses griegos, a los dioses de la fertilidad en Mesopotamia y en Grecia, ¿verdad? Yendo a practicar actos de intimidad con sacerdotes y sacerdotisas. Se percata. Y no es de extrañar, porque esta bestia está hundida en pecado. Y eso es lo que desea, hundir en pecado. Vea el verso número 5. Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio. ¿Por qué dice que sobre su frente había un nombre escrito? Porque así se ponían unas diademas. ¿Quiénes, hermanos? Las rameras de ese tiempo, mencionando su oficio. Y en muchos lugares ni siquiera era algo inmoralmente incorrecto, porque se identificaban, son sacerdotisas. Y por eso dice, en su frente hay un misterio. ¿Cuál es este misterio? Babilonia, la grande,
la madre de las rameras y de las abominaciones. ¿De dónde? De la tierra. Y el apóstol dice, sí, sobre su frente estaba escrito, y este misterio, y aborda este misterio. Y el misterio, esta palabra tendría que ser parte del nombre. Existe un misterio. ¿Y por qué lo asocia entonces con Babilonia? Bueno, ya lo dijimos, porque en esta Babilonia se inició todo el culto idolátrico. Todo el culto idolátrico, hermanos, que llegó a todas partes, que inundó todas las regiones del mundo, inclusive también a Israel. Israel en algunos tiempos críticos de su historia tomó la adoración a los dioses de la fertilidad, a Asera, Astarte. ¿Recuerda el Antiguo Testamento? Aquellos que estamos con los niños hemos repasado el Antiguo Testamento varias veces. Pues ellos adoptaron esos cultos idolátricos. Por eso se asocia con Babilonia. Pero vea lo que dice el verso número 6. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Este culto idolátrico, el juicio es también porque todos aquellos que se nieguen a participar de esta fe establecida por el anticristo terminarán siendo perseguidos, masacrados. Hermanos, usted y yo en este momento quizá nos damos cuenta que ser cristianos en este tiempo es una enorme bendición. A muchos de nosotros no nos cuesta la vida. ¿Está de acuerdo? Pero en ese tiempo sí será así. Hay partes del mundo en donde sabemos de nuestros hermanos que les cuesta la vida literalmente decir sí soy cristiano. ¿Por qué lo logran hacer? Porque ya murieron, hermanos. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis para que nos preguntemos, hermano, ¿usted ya murió? ¿Usted ya murió a sí mismo? ¿Ya se murió? ¿Ya se entregó? ¿Ya carga la cruz? Porque entonces si el día que vengan y le pongan una pistola en la frente y le dicen, si dices que sí te mueres, si dices que no, vives, va a ser difícil decir sí sigo adelante. Hermanos, es una bendición. Este culto idolátrico va a perseguir a los santos, aquellos que son testigos de Jesús. Pero hay algo interesante, porque se utilizan dos formas para describir a aquellos que han creído en Dios. ¿Ya se percató? ¿Cuáles son? En el verso 6, y la sangre de los santos y la sangre de los testigos de Jesús. ¿Por qué hace esta diferenciación? ¿Por qué hace esta diferencia? Mire, en medio de cómo escribe el Señor su palabra hay algo bien bonito y bien importante. Dicen algunos comentaristas, es que se está considerando, este es el pináculo de la expresión de un culto religioso idolátrico, pero no se niega la realidad de que a través de la historia ha habido personas que han muerto a causa de ¿qué? De la fe, no solo desde los tiempos de la iglesia, sino desde tiempos atrás. ¿Sí recuerda, hermanos? Dígame el nombre de un profeta que haya muerto a causa de su fe. Ah, ¿no? Jeremías, Zacarías, pero ¿sabe uno hermoso? Isaías. Seguramente, dice la tradición, murió aserrado por Manasés, que posteriormente se arrepintió, pero fue muerto. Y conforme usted avanza, verá que los cristianos fueron martirizados en el Imperio Romano y después va a ver a los cristianos martirizados en la llamada Edad Media o Edad Oscura, que ahí luego platicaremos de oscura, a veces no tiene nada. Y después en el Renacimiento, con toda la Ilustración, los cristianos han seguido siendo asesinados. Y en el tiempo de la tolerancia, los cristianos son rechazados y también son acusados. Y actualmente también muchos son asesinados en otros lugares donde hay intolerancia religiosa, como entre los musulmanes, los hinduistas, los sintoístas, los animistas y todos los que ahí están. Sí queda claro, esto será precioso, porque la sangre de nuestros hermanos claman y el Señor traerá juicio sobre todo el modelo religioso idolátrico para demandar por qué fue
para demandar el derramamiento de la sangre de los hijos de Dios. Dígame si eso no es motivo de gozo. Eso es motivo de alegría. Pero dice el verso 7, dice el verso 6, y al verla me asombré grandemente. Y uno puede decir, ¿cómo no se va a asombrar si ha visto a esta bestia? No, no se asombra de eso. ¿Sabe? No se asombra de eso. No se asombra de eso. Se asombra de que no hay un entendimiento, una reconciliación entre lo que le ha venido revelando Dios a Juan y lo que encuentra aquí. Él ya sabía que el anticristo iba a aparecer e iba a demandar la adoración de todos los que habiten en el mundo cuando Él esté. Pero lo que no había visto era la gran ramera. Y por eso dice, me asombré grandemente. Y vea, esto es precioso. Y el ángel me dijo, ¿por qué te has asombrado? El ángel se percató, se asombró, está impactado. Y entonces le da la interpretación. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Y de aquí en adelante, ahora no va a describir a la gran ramera, va a describir a la bestia escarlata. Sígame por favor. Y la bestia que viste era y no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Lo primero que le va a decir el ángel a Juan es lo siguiente. Lo primero que le va a decir es lo siguiente: esta bestia que viste es la que yo ya te he mostrado en Apocalipsis 13. Esta bestia era y no es, y estará para subir del abismo. ¿Cómo entendemos eso o cómo se explica? De la siguiente forma. Por favor, acompáñeme. Deme un segundito. Ok, Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Dele la vuelta ahí. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Ese versículo número 8 se responde o se interpreta a la luz de Apocalipsis 13:3. ¿Qué está diciendo entonces el ángel a Juan? La bestia que viste vivía, y no es corresponde a murió. Y después va a afirmar, y está para subir del abismo. Y utiliza esta frase para describir su resurrección, no por un medio natural, sino como por un medio sobrenatural. ¿Ejercido por quién, hermanos? Por Satanás, por los demonios. Un poderoso demonio, ¿de dónde? Del abismo. ¿Se acuerda que el pastor Santiago nos explicaba que en algún momento en los juicios habrá una actividad demoníaca sobrenatural? Este hombre es parte de ello. Y eso es sorprendente. Entonces, este hombre que era y no es y está para subir del abismo, no deje de ver lo último, porque si uno nada más dice, híjole, vivió, murió y resucitó para intentar ser una idéntica copia o réplica de Cristo Jesús, uno dice, pues ¿quién lo va a parar? Si además usted y yo encontramos en Daniel que se le nombra que es un genio intelectual, va a ser un gran orador, será un líder militar sin comparación, un político astuto, calculador, manipulador, y será el supremo farsante religioso. Y entonces, ¿quién lo detiene? ¿Sabe quién? Nuestro Señor, que tiene todo en control, porque la nota preciosa del verso 8 se encuentra al final. ¿Ya la notó? ¿Cuál es? Y está para subir e ir a la destrucción. Este ser, por más poderoso que aparente ser, hermanos, tiene sus días contados. No se gobierna solo. Satanás, su falso Mesías, su falso Cristo, siguen siendo esclavos y siervos de nuestro Dios. Y entonces aquí le pido que hagamos un paréntesis.
si esto es una realidad y esto pasará en un futuro. Y eso me imagino que cuando lleguen los hermanos de ese tiempo y lean todo esto, pues sí, era y no es y está por subir del abismo, pero va a ir a la destrucción. Yo creo que cuando pasen por esas dos palabras, les saldrá una sonrisa enorme. Haz lo que quieras, hazme lo que quieras, amenázame. Me vas a quitar la vida, diría Pedro. Es la mejor opción para entrar a la eternidad. Hazlo ya. Pero sí te tengo que decir algo. Satanás y tu sistema religioso van a la destrucción. El Señor reina. El Señor va a ganar. Y hermanos, no hay como irle y ser parte del equipo ganador. Y si eso los va a llenar de aliento, eso mismo nos debería de llenar de aliento a cada uno de nosotros en medio de nuestras luchas. No sé cuáles sean, pero todo esto va a tener un fin. Si queda claro, hermanos, cierro el paréntesis, acompáñeme. Y los moradores de la tierra cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo se asombrarán al ver a la bestia que era y no es y que vendrá, cuando estos hombres no creyentes observen que ha muerto, que vivía, murió y resucitó. Se van a ir detrás de él y lo van a adorar y van a quererlo hacer su salvador, su redentor, su campeón. ¿Sí queda claro? Los moradores de la tierra harán esto. Ahora, escuche la descripción. Aquí está la mente que tiene sabiduría. ¿Por qué dice esto? Aquí está la mente que tiene sabiduría. Mire, las siguientes palabras seguramente están encaminadas para aquellos que vivirán en ese tiempo y que seguramente serán quienes podrán entender plenamente. ¿Qué les dice? Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 han caído y uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. ¿Qué quiere decir todo esto, pastor? Ayúdeme, porque si no, pues no nos podemos ir. Y queda poco tiempo. Bueno, ¿qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Lo que significa es que la bestia se describe con 7 ¿qué? 7 cabezas. Dice que 5 ya han sido, y una es, y una vendrá. Y dice que estas 7 cabezas son 7 montes sobre la que está sentada, y estos 7 montes son 7 reyes. Sí, ¿verdad? Porque lo estoy diciendo de memoria. Sí me lo aprendí. Entonces, hermanos, lo que usted necesita observar es que aquí se está describiendo ¿a quién? A la bestia escarlata, no a la gran ramera. La bestia está sentada sobre 7 montes. Y los montes en el Antiguo Testamento tienen relación con ¿qué, hermanos? Con reinos. Y enseguidita da la interpretación, ¿quién? El ángel. Y estas 7 cabezas son 7 montes y son 7 reyes. 5 reyes o reinos. 5 ya han sido. ¿Cuáles son? Aquellos que están relacionados con Israel y en los cuales Babilonia ejerció su influencia idolátrica. ¿Quiénes fueron estos? Está bien fácil, hermanos. A ver si es cierto. 5 ya habían sido para ese momento: Egipto, Siria, Babilonia, los medo-persas y los griegos. Todos heredaron el culto religioso idolátrico de Babilonia. Y uno es, ¿quién más? Roma. Y uno está ¿por qué? Por venir, el del falso, que seguramente y muy probable establecerá su capital ¿en dónde? Físicamente en Babilonia, de donde salió toda ¿qué? La contaminación idolátrica. Donde inició, dijo el pastor Santiago, tenía que terminar. Se percata. Ahora, esto es así, hermanos, aquí hay mucho debate. Yo le estoy presentando, esa es mi postura. Algunos dicen, no, se cuenta distinto. Bueno, esa es mi postura. Me parece la más correcta y le voy a decir por qué. Porque este culto idolátrico tocó ¿a quiénes, hermanos? A los judíos. Impactó al pueblo judío.
¿Dónde tiene contemplado el relato bíblico? Yo sé que hubo cultos idolátricos por todo el mundo, pero de alguna manera la Biblia está escrita teniendo de vista ¿a quién? Al pueblo de Israel, con quien el Señor estableció pactos a través de Abraham, de David y los pactos establecidos con este pueblo. Ahora, acompáñeme. Dice lo siguiente. Y aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 han caído y uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que permanezca por un poco de tiempo. ¿Y sabe qué es lo precioso? ¿Quién está controlando el tiempo de este futuro reino? Nuevamente, Dios. Así como serás destruido, sí, entretente, pero es breve. No te va a durar el gusto. Ni te acomodes porque te vas y te vas a la destrucción. Y después observe lo que dice el verso 10. Y la bestia que era y no es el octavo rey. Es el octavo rey, nos dice el verso 11. Y es uno de los 7 y va a la destrucción. Es decir, ¿por qué dice? ¿Cómo puede ser el 7 y el 8? ¿No? Bueno, hermanos, la explicación está clara porque ya lo vimos. 5 ya vinieron, estaba Roma. El siguiente, el séptimo, es ¿cuál? El reino del anticristo. Pero como este murió y resucitó, el 7 es el octavo. Hermanos, la Biblia está escrita, decía mi hermano, es inerrante, y está escrita porque aquellos que estén en ese momento van a ver la Biblia en acción y van a decir: la palabra del Señor es inerrante. Y si dice eso y eso se cumple, el Señor Jesucristo viene y me asegura mi eternidad con Él. Soy libre del pecado y de la maldad. Me va a transformar. No depende de mí la salvación. Voy a un buen lugar. ¿Le queda claro, hermanos? Y note, porque nos dice el verso 12: y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Y estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y autoridad a la bestia. El anticristo, de alguna manera, hermanos, sabemos que saldrá de lo que era el antiguo imperio, ¿qué? Romano. Pero ojo, hermano, no se me apresure si usted dice: ¿podrá ser europeo? A veces uno luego dice Roma, ¿no? No, espérese, porque el gran imperio que soñó Nabucodonosor tenía dos ¿qué? 2 piernas. Y el reino romano al tiempo se dividió en 2. En el de occidente, la capital, Roma, y en el de occidente, la capital, Bizancio, donde hoy está Estambul. ¿Y quiénes viven en la parte oriental del imperio romano actualmente? ¿Qué grupo religioso? Los musulmanes. ¿Y quiénes viven en el occidental? Los europeos. Así es que, pues yo mejor le digo: espérese, ni nos va a tocar ver, pero puede salir de cualquier lugar. Tiempo me faltaría. Me puso a estudiar mucho el pastor. Nada más le digo que tendríamos que platicar de esto en algún momento, pero los islámicos creen en un 12avo iluminado imán. Y este iluminado será amado por todos en el mundo. Será amado por todos en el mundo. Vendrá en un momento de gran crisis. Tendrá poderes sobrenaturales y aglutinará a todas las naciones del mundo. Y lo seguirán. Y detrás de él vendrá el Jesús islámico, que vendrá a comprobar que ese 12avo imán es el correcto. Y vendrá e intentará deshacer la obra de Jesús de los cristianos. Yo no sé de dónde va a salir. Lo que sí sé es que durará poco tiempo y va a la condenación. Muchas veces decimos: ¿tendrá que ser europeo? No lo sabemos. No lo sabemos. No podríamos decirlo, no podemos saberlo con certeza, pero va a salir. Y cuando suceda, va a gobernar no solo 10 reinarán con ellos. Ahora, hermanos, en ese tiempo había reyes, pero en este tiempo solamente gobernaban uno, y ahora sí se puede gobernar así. Uno principal con 10 que tienen un solo objetivo. ¿Cuál es el objetivo?
darle toda autoridad, un mismo propósito. Y el propósito se marca en el verso 14. Escuche esto: estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Dice, sí. Estos hombres descritos aquí, los reyes, las autoridades, los presidentes, se van a unir con el anticristo con el único objetivo ¿de qué? De impedir el regreso de Cristo a la tierra. Pero no van a poder, porque con Jesucristo nuestro Señor, ¿quién viene, hermanos? Vienen los que son los llamados, los elegidos, los escogidos, y no pueden derrotarlo, por lo que declara el verso 14, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y no habrá quien lo detenga. Y la descripción de este encuentro, porque no es batalla ni es enfrentamiento, está descrito en Apocalipsis 19. ¿Quieres saber qué pasa, hermanos? ¿Quieres saber qué pasa? Tiene que venir las siguientes semanas, porque lo vamos a ver y nos deberá llenar de esperanza. Ahora déjeme concluir. Y dice entonces el verso número 15, ya lo explicamos: y los 10 cuernos que viste y la bestia, el 16, estos odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y comerán carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito. ¿Sabe, hermano, qué va a suceder? Esta ramera, este sistema religioso que fue útil para convocar a la adoración y seguir y hacer fuerte al anticristo, será despreciado por el anticristo y por los que gobiernan con él, y lo van a destruir, porque una vez resucitado dirá: no, que voy a andar compartiendo adoración con esa religión, adórenme a mí. Y va a demandar la adoración, y por eso dice que la van a despojar, la van a dejar sin nada. ¿Queda claro? Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito, que tengan ellos un propósito unánime y den su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. Hermanos, y aquí se observa quién es el que lleva ejecutando la agenda. ¿Sabe quién es? Nuestro Señor. Este sistema religioso lo estableció el anticristo, sí, pero fue permitido por nuestro Dios. Y este sistema religioso va a hacer todo esto, sí, permitido por nuestro Dios, pero se va a concluir en el momento que el Señor tenga determinado. Yo sé que usted me va a decir: pastor, ya nos tardamos un montón, y ya nos dijiste, ya vimos que Juan le dice a la iglesia que Dios juzgará y desaparecerá al mayor culto idolátrico de la historia que va a pisar esta tierra. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Sabe qué tiene que ver con nosotros y con todos los que han pisado esta tierra? Que no se pueden hacer Dios a tu medida, no más Dios a tu medida. Estos hombres van a quedar desprovistos por seguir una falsa religión que les va a endulzar el oído. Puedes seguir haciendo lo que desees, puedes seguir apapachando tus gustos veniales. Aporta a lo que te agrada, a lo que te satisface. Deja al lado la moralidad, no va a importar. Tú sigue a la bestia, que es tan corrupta, inmoral, como tú lo puedes ser. Así es que hazlo tú. Nada te detiene. Esa es una religión a la medida, un Dios a la medida, Dios con D menor. Por eso el título de la predicación es así. Este texto nos enseña que no más Dios con D pequeña a tu medida. En ese momento Dios va a decir: se acabó, no más un culto de esa manera. Ya fueron por su camino y lo hicieron, ahora va el juicio y los voy a llamar a cuentas. Y lo primero que va a hacer es quitar el culto idolátrico, y después lo siguiente que va a hacer el Señor es venir para ejecutar juicio sobre el dragón escarlata, el anticristo y el falso profeta. Y después ejecutará juicio sobre los moradores de la tierra, y le dirán: pues no somos tan malos. Las cosas que usted hoy escucha, no somos tan malos, y pues sí, nos dábamos cuenta. Pues no es en base a lo que ustedes creen o piensan. Es adorar al Dios que se revela en la Biblia, porque si no es ese Dios, entonces es un ídolo.
¿Y por dónde empezamos, hermanos? Bueno, empezamos por Juan 3, capítulo 3, versículos 16, 19, que le decía a mi hermano, 3 del 16 al 19, le decía a Pablito, ya no sigas, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Hermanos, en ese tiempo necesitarás seguir escuchando a la gente. Eres un pecador que ha ofendido a un Dios santo, y Dios se compadece de ti y ha enviado a su Hijo Jesucristo para morir en tu favor en la cruz. Arrepiéntete, búscale. Y lo que esas personas tendrán que oír son lo mismo que necesitan escuchar aquellos que nos rodean. ¿Y sabe por qué? Porque habrá que decirles, porque ese Jesucristo que murió es el mismo Jesucristo que resucitó. Él sí resucitó. Él tiene en su mano la vida y la muerte. Él se levantó de entre los muertos. ¿Y sabes qué? Va a regresar a juzgar al mundo. Y te guste o no, tendrás que doblar rodilla. ¿Cómo quieres doblar la rodilla? ¿Por las buenas o por las malas? Ese Jesús va a regresar triunfante en el cielo, montado en un caballo blanco. ¿Cómo lo quieres ver? ¿Siendo un llamado, elegido, escogido? ¿Lo quieres ver de frente con toda la furia? Porque vino manso en un pollino, pero hoy viene en un caballo blanco, porque es Rey de reyes y Señor de señores. Y sabe, hermano, gracias a Dios que dicen amén, porque eso es lo que necesita escuchar la gente. Pero también es lo que necesitamos escuchar nosotros a diario. Porque no podemos decir que nuestro Señor Jesucristo es Rey de reyes, Señor de señores, murió por mis pecados en la cruz, y vivir como quiera. No más. No más. No más permisos. No más licencias. No es factible. Ya se dio cuenta por qué le dije a Pablo, me los dejaste encendidos. No se puede. No se puede. Caín lo quiso hacer. Te adoro como quiero. Te adoro como se me antoja. No sacrifico. No hago holocausto. No lo voy a hacer. ¿Sabes por qué? Porque mi pecado no es tan importante como para que muera un cordero. Te ofrezco mi ofrenda de la tierra. Si no es tan grave el pecado. No es así. Y Caín se equivocó. No podemos ser como Nabucodonosor, que vio la gran estatua, vio el gran juicio y dijo, sí, y adoren al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y al Dios de Daniel. Y después siguió viviendo como quiso, y después recibió el juicio. Y hasta que no se vio humillado, hermanos, usted sabe qué pasó. Recobró lucidez y dijo, necesito adorar al Dios de los judíos. ¿Sí se acuerda de ello? Usted y yo no podemos ser como la mujer samaritana que le decía al Señor, sí conozco de la fe de los judíos, pero nosotros también tenemos nuestro monte, acá también te adoramos como queremos. Y el Señor Jesús le dijo, pues viene la hora y el día en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Pero una cosa te digo, con el que estás no es tu esposo y ya tienes varios en tu historial. Es tan fácil, hermanos, es tan fácil decir, soy creyente, pero negocio algo. Y parece que no recordamos que hemos sido salvados por el Rey de reyes y Señor de señores. El llamado, hermanos, es a la alegría. El Señor controla los hilos de la historia. El Señor es victorioso. El Señor va a reinar. Y yo no sé usted, pero yo quiero estar en el lugar del equipo ganador. Lo anhelo. Y ahí estoy. Cristo va a vencer. Lo va a hacer. Pero quiero vivir como parte de ese equipo. Viviendo a la altura de aquel que me salvó.
de aquel que viene montado en el caballo blanco y que dice: Rey de reyes y Señor de señores. Sí, Señor, sé mi rey en mi corazón. Sí, Señor, te entrego todo. Sé mi curios, mi amo, mi maestro sobre cada instante de mi vida. Esa es la invitación. No más un Dios a tu medida, no más un Dios a mi medida. Tomemos al Dios que enseña la Biblia y reflejémoslo en nuestro andar diario, en nuestro a diario andar. Vamos a orar. Incline su rostro, Padre. Nos maravilla tu sabiduría. Nos asombra tu sabiduría. ¿Qué plan tan perfecto elaboraste? Te rogamos y te suplicamos que nos ayudes a vivir en confianza, sabiendo que si controlarás esos eventos, controlas, Señor, tú controlas cada momento de nuestra vida, de nuestra existencia. Pero también, Señor, te agradecemos que no endureciste nuestro corazón, nos mostraste la necesidad de salvación y nos concedes vivir para ti. Pero ayúdanos a hacerlo, Señor, entregándote todo. Permite que aquellos que nos rodean no necesiten escuchar que somos cristianos, que tan solo de vernos, Señor, digan: estos son raros, tienen algo, y se percaten, Señor, con nuestros actos y nuestra palabra, que somos pueblo del majestuoso Señor Jesucristo. Gracias por tu amor. Oramos en Cristo Jesús. Amén.